Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados en que tenemos bastantes noticias, novedades y sugerencias en esta oportunidad, en donde nos vamos a concentrar en la bolsa chilena, que ha tenido bastantes caídas en el último tiempo. Se están abriendo, creo, algunas posibilidades, como lo hemos hablado en otras oportunidades. De hecho, con las grandes caídas que se dieron en el mes de marzo a raíz de la pandemia, se dieron varias oportunidades en la bolsa chilena, la bolsa se recuperó bastante y ahora nuevamente estamos viendo cierta debilidad que abre oportunidades, y precisamente de eso vamos a hablar en el día de hoy, en lo que podemos esperar. Como siempre, también hablar un poquito de los multifondos, cómo ha sido el comportamiento de la última semana, qué es lo que está pasando en las bolsas a nivel global y, por supuesto, también el cobre y el dólar. La semana pasada hablábamos de esta estadística negativa para la bolsa norteamericana en la semana que dejamos atrás, una estadística con caídas en torno al 0,6, 0,7% en promedio, y vimos precisamente esa debilidad en la última semana. Vimos un comportamiento negativo que se sigue manifestando, se sigue viendo reflejado en los multifondos que han mantenido una cierta debilidad que he insistido, no es nada de preocuparse, son caídas bastante normales después de un fuerte rebote que ha tenido, un fuerte repunte que ha tenido las bolsas en el mundo, y por lo tanto una caída del multifondo A de un 3,5% en lo que va de este mes, y en lo que va desde el pic que se alcanzó, la verdad que es bastante moderado para un multifondo A que es obviamente de mayor riesgo. Multifondo C en el acumulado lleva un 2,8% y el multifondo E una caída del 1,8% después de alcanzar máximos históricos. Acá podemos ver el resumen de la última semana. Las caídas más importantes han sido de el multifondo A, un 1,2%, en el acumulado un 3,7% en septiembre, parecía la caída a lo que lleva en el año. El multifondo C, una caída cercana al 1%, en el año va positivo, en el mes de septiembre una pérdida cercana al 3%, y el multifondo E, una caída del 0,5% en la última semana, con una ganancia importante en lo que va del año, superior al 5%, y con una caída en el mes de septiembre en torno al 2%. Como siempre, les insistimos en invitarlos a nuestro canal de YouTube, que nos puedan seguir, que nos puedan acompañar y que se conviertan en quienes puedan difundir lo que es la educación financiera. Nosotros estamos tratando de aportar mucho en lo que respecta a la educación financiera. Tenemos varios webinars, varias cápsulas y mucha información que seguiremos subiendo, así que lo invitamos a que nos sigan en YouTube y también en Instagram o en Twitter, ya sean en los canales de Rubix CL o en el mío personal Tricio. Así que como siempre, los dejamos invitados a que nos puedan acompañar en redes sociales y así poder recibir toda esta información que vamos entregando. ¿Cómo se han comportado las bolsas? Hay bastante incertidumbre en este momento. Estamos ya cerca de un mes de que se celebren las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ahí tenemos, como siempre, las grandes imágenes que nos entrega investing.com. Y ahí tenemos al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mirando esta pugna, esta batalla entre Biden y Donald Trump. Y tenemos también ahí al toro y al oso que están expectantes a lo que está pasando en esta lucha política que ya está cerca de llegar a su fin. ¿Y por qué lo saco a colación? Porque es uno de los aspectos que está hoy día sobre la mesa y generando incertidumbre, que probablemente es una de las causas, una de las razones de por qué las bolsas norteamericanas y del mundo están corrigiendo después de un repunte importante. Pero más importante aún son estas tablas que les voy a comentar ahora, que son tablas estadísticas que nos entrega Stock Traders Almanac, y que son muy interesantes de tener en cuenta respecto a lo que viene. Porque, primero que todo, cuando tenemos elecciones con unas estadísticas desde el año 1950 a la fecha, para el mes de octubre suele ser un mes negativo previo a elecciones, siendo que naturalmente, o un octubre normal, es un mes en las últimas décadas bastante positivo. Entonces, el hecho de que tengamos elecciones ha sido históricamente un mes negativo, precisamente porque hay incertidumbre previo a unas elecciones. Ahora, hay
hay que tener en consideración que de todas formas en esta estadística está el año 2008, que tuvo un desplome brutal la bolsa y por lo tanto ensucia un poquito la cifra, pero de todas formas es un mes que suele no ser tan bueno como habitualmente es un mes de octubre normal sin elecciones. Entonces, a tenerlo en cuenta, caídas para el mes de octubre en promedio en torno al 0,8, 0,7 para los principales índices, Dow Jones, Standard & Poor's, y una caída del 2% para el Nasdaq, que siempre es un poquito más volátil. Ahora, lo importante a tener en cuenta es que si tenemos a Trump que gane la elección, debiéramos tener un mes más positivo. Si John Biden gana la elección, debiéramos tener un mes más negativo. Eso es lo que ha demostrado la estadística, en que cuando el presidente que está hoy día, el presidente, digamos, el que hoy día preside Estados Unidos, hoy día Donald Trump, si es que ese presidente que ya está en mandato, que ya está presidiendo a Estados Unidos, sale reelecto o su coalición, la bolsa anda mejor que cuando hay un cambio al contrincante, que saliera electo el candidato contrario a quien está presidiendo a Estados Unidos en este minuto. Entonces, puede ser interesante mirar, observar lo que haga la bolsa norteamericana en este mes de octubre, porque si anda débil, si cae, si está más temerosa, debería ser un anticipo a que podría salir electo Biden. En cambio, si la bolsa se comienza a recuperar y se estabiliza, podría ser algo más positivo para que Donald Trump salga. Así que hay que tener en cuenta que estamos ya a puertas de estas elecciones y por lo tanto va a generar movimientos inesperados, va a generar volatilidad, va a tener su impacto en la bolsa, lo que sean estas elecciones. En promedio, cuando es positivo, 1,4% al alza. En promedio, cuando ha sido negativo, 2,1% a la baja. Así que estadísticas interesantes a tener en cuenta y lo que podemos resumir de estas estadísticas es que vamos a tener un mes de octubre algo anormal y algo más negativo, con una presión a la baja más relevante que en épocas sin elecciones, en donde habitualmente el mes de octubre es un mes favorable. Así que para tenerlo en cuenta. Y otro aspecto que hay que tener en consideración es el aumento en los casos de coronavirus en Europa, particularmente en España. Estamos alcanzando nuevos casos diarios históricamente altos, o sea, ya estamos en niveles superiores a los niveles máximos que se alcanzaron en el mes de marzo. Y en Francia, por lejos, también se han alcanzado niveles máximos. Y esto está anticipando que pueden venir cierres de economías, que obviamente va a tener impacto en los mercados, va a tener impacto en el crecimiento y por lo tanto eso ya también puede ser un aspecto negativo para la bolsa. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que las bolsas se anticipan con 9 meses, un año al escenario, al ciclo económico y por lo tanto lo que hoy día las bolsas están manifestando, están dando cuenta es que se va a encontrar una vacuna en el corto plazo, fines de este año, principios del próximo, y que el repunte económico hacia mitad del próximo año va a ser muy significativo. Entonces, puede estar pasando a un segundo plano o puede no estar teniendo tanta importancia hoy día estos rebrotes de coronavirus porque ya se ha aprendido en cierta medida a convivir también, está teniendo menor letalidad y las economías no se están cerrando por completo porque, insisto, se está aprendiendo a convivir con el virus. Por lo tanto, es un aspecto preocupante, hay que tenerlo en cuenta, está siendo también un factor de corrección para las bolsas, al parecer con menos implicancias negativas que lo que fue en el mes de marzo. La bolsa la última semana, caídas en promedio de un 1% en Estados Unidos, en el resto del mundo caídas más importantes, en Asia particularmente, Shanghái cerca del 3%, Hansen 2,67%, y Europa algo mejor dentro de lo negativo que se han mostrado las bolsas en la última semana. Aquí tenemos el panorama de la bolsa de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, con las grandes tecnológicas recuperándose, rebotando de estas grandes caídas, de esta gran toma de ganancias que ya habíamos visto en las semanas anteriores. Microsoft subiendo 3,71%, Apple un 5%, Amazon cerca de un 5% también, y el resto de la bolsa más bien negativa. Un panorama más rojo en general, pero con estos gigantes tecnológicos recuperándose.
Y respecto al cobre y el dólar, tenemos novedades. Habíamos estado anticipando en las semanas anteriores que el cobre se estaba agotando su tendencia, había alcanzado máximo los últimos 2 años, pero estaba sobre esta directriz alcista muy firme, pero con cierta debilidad, con ciertas señales de agotamiento que se activaron esta semana. Y ahí vemos una vela bajista importante, y si es que esto se desarrolla hacia los próximos días, podríamos tener sin duda caídas hasta más o menos 2,70, 2,70 hasta el primer soporte importante, que es el 38,2% de Fibonacci, un nivel de retroceso que hay que tener en cuenta desde el punto de vista técnico. Por lo tanto, está todo en línea con este mes de octubre que se avecina y estas elecciones de Estados Unidos que pueden generar incertidumbre. Por lo tanto, se está activando esta señal a la baja en el cobre, es una corrección dentro de una tendencia al alza fuerte, pero hay que tenerlo en cuenta porque podría tener implicancias para el dólar, que subió desde la zona de 7,50 que llegó hace pocos días el dólar, ya llegó hasta 7,90 y está ahí, luchando con esta resistencia, luchando con este techo, que si lo rompe los 7,90, podría tener un repunte importante hasta 810, 820, que son más o menos los niveles importantes a tener en cuenta. Así que la perspectiva alcista que tenemos en el dólar desde hace tiempo se mantiene, y en el corto plazo se estarían activando señales de un posible repunte. Ahora, ¿qué podemos esperar? Ya les venía comentando en semanas anteriores que íbamos a ir analizando ciertos instrumentos y viendo oportunidades en diferentes ámbitos, y en el día de hoy nos vamos a concentrar en Chile, que ha tenido, acá tenemos la bolsa chilena, la bolsa de Santiago, que ha tenido una caída importante en el último tiempo. De haber llegado el IPSA a los 4.300 puntos aproximadamente, ya está en 3.600. Ha tenido una caída desde el pic hasta ahora del 15-18%, una caída importante, pero comienzo a ver ciertas señales de debilidad en la caída y que podríamos estar cerca de un repunte. Obviamente, si el cobre empieza a caer fuerte, podría afectar a la bolsa chilena, pero también ha perdido algo de correlación en el último tiempo. También estamos a puertas de unas elecciones importantes, por lo tanto, hay que tener en cuenta el factor político, elecciones, incertidumbre afuera, y por lo tanto no hay que descartar que puedan seguir generándose caídas, pero veo cierto agotamiento en la caída y se están dando buenas oportunidades por lo que les voy a comentar ahora. Aquí está el conjunto de acciones del IPSA, que como pueden ver acá, rojo absoluto en este año. Pocas acciones se salvan. Dentro de las pocas acciones que suben este año está Cencosud, está Sokimich y CAP. Sokimich yo creo que prontamente va a pasar a terreno negativo en el año por lo que pasó esta última semana con el anuncio de que Tesla va a requerir menos litio. Por lo tanto, puede afectarle a Sokimich. Y en general este año ha sido muy rojo y de bajo repunte, de poca recuperación en la bolsa chilena. Y por lo tanto ahí hay que empezar a ver otros aspectos con esta caída que puedan darse oportunidades. Y ahí nos vamos a concentrar en algo que es muy importante desde el punto de vista más fundamental. Hay dos ratios que a mí me gusta mucho analizar. El ratio precio-utilidad, que considera el precio en bolsa versus la utilidad por acción que entrega cada empresa. Y el otro ratio que a mí también me gusta mirarlo mucho es el ratio bolsa, el precio de la acción en bolsa versus el valor libro, el valor contable, el valor de liquidación de la empresa. Y ese valor debiera ser siempre a lo menos 1, porque eso quiere decir de que si uno vende la empresa, la vende a valor contable y no descuenta los flujos futuros que uno podría conseguir con el tiempo en una empresa cualquiera. Entonces, ese aspecto es muy relevante porque hoy día muchas empresas chilenas están bajo 1 y bajo con ganas, o sea, está muy bajos esos niveles, y empresas que muy probablemente vayan a tener utilidades igual. Entonces acá hicimos un recuadro con algunas empresas que nos parece interesante mirar. Elegimos o encontramos 10 empresas que tuvieran ratios muy bajitos y que pudieran tener un desempeño bastante favorable o tranquilo en el futuro, empresas que ganan plata, empresas que van a seguir generando utilidades y que cuando salgamos de esta crisis, de esta recesión, son empresas que van a volver a tener utilidades sin lugar a dudas. Y ahí tenemos, por ejemplo, 4 empresas de servicios básicos con ratio precio-utilidad, todos bajo 1, pero imagínense, AES-Gener con 0,53, o sea, niveles muy bajos. IAM 0,94, el holding que controla Aguas Andinas, Colbún 0,75, SL 0,58. Todas empresas
eléctricas, menos IAM, que son de servicios básicos, empresas muy estables, con utilidades bastante consistentes en el tiempo. Después tenemos el holding ILC, que está detrás de AFP Habitat y de algunas empresas financieras, como, inversión en la construcción está detrás de clínicas, seguros, sector financiero en general y también AFP. Entonces, un holding bastante diversificado en sectores que en general han sido bien rentables en el tiempo y que este año está viéndose muy castigado. Es una acción también interesante. Salfacor, sector industrial, construcción, 0,47. Itaúcorp y Security, los dos bancos, sector financiero también muy bajito, 0,42, 0,65. Ripley, consumo discrecional, todos lo conocen. Retail, y CMPC, la papelera, sector materiales, muy ligada a la celulosa, 0,64. Entonces, todas estas empresas están muy castigadas y son empresas a tener en cuenta, en donde, sin duda, la gran mayoría va a volver a generar utilidades, incluso este año puede que ganen plata muchas de ellas, y el próximo año van a volver a generar utilidades con fuerza, y por lo tanto son oportunidades que uno tiene que evaluar. Así que ahí hay algunas ideas para tener en cuenta, mirar obviamente sus gráficos, mirar los balances, mirar la información que hay detrás para ver si se convierte en una oportunidad o no. Esta semana tendremos noticias importantes en Chile, como el IMASEC del mes de julio, me parece. Julio o agosto. Ya me confundo cómo cambiaron. No, me parece que es agosto. Así que importante el IMASEC en Chile de agosto, y a nivel internacional tendremos varias cifras importantes como los PMI, manufacturero, de servicio en Estados Unidos, en China, confianza al consumidor en Estados Unidos, y muy importante, primera semana del mes, siempre las cifras de empleo en Estados Unidos, que van a dar ahí una buena pista de cómo se está reactivando la economía en Estados Unidos. Así que harta información, oportunidades, los mercados siguen corrigiendo y viene un mes de octubre bien interesante previo a elecciones en Estados Unidos. Así que desde ya los dejamos invitados a la próxima semana y todas las cápsulas e información que sigamos subiendo en YouTube. Un abrazo, que estén bien, que tengan una buena semana de inversiones, que cierren bien el mes de septiembre y nos estamos encontrando en los próximos días. Un abrazo, chao, chao.